Vale. Que es la primera vez que lo hacía y no sabía cómo iba. Pues muy buenos días. Días. ¿Qué tal? Yo bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Ya mañana ya me reincorporo a trabajar porque estaba de baja por un tema de un tobillo. Vaya, estás encadenando. Sí, 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 sí. ¿No te hiciste daño haciendo deporte o algo? Bueno, apreté demasiado un fin de semana, salí 2 días a hacer 20 kilómetros cada día y bueno, a partir del lunes, martes ya empecé a tener molestias. Bueno, ya estás en forma, ¿no? Sí, sí, ya está totalmente recuperado. Muy bien, muy bien. Pues nada, esta mañana te la hemos bloqueado la fundación, ¿eh? Entre unos y otros. Sí, Te tenemos ahí explotado. entre lo de ahora y lo de después. Sí, bueno, ya está bien, hay que hacer cositas. Ahí tenemos a Esther, a Tony, os saludamos. Hola Tony, ¿qué tal? Y nada, esperaremos que se una alguien más y bueno, pues que nos puedan hacer las preguntas que quieran. Vale, perfecto. Vale, Hola saludamos. Esther, Ahí tenemos a Marian también. Buenos días, Marian. buenos días Mariano. Pues a medida que iremos hablando, pues eso irán surgiendo a lo mejor dudas o preguntas y esto es interactivo, ¿eh? Todo el mundo Perfecto, puede participar. Vale, si te perfecto. parece, como de todas Trataremos. maneras queda grabado, nosotros vamos comentando y así para que te conozcan un poquito los seguidores. Tú eres Juanjo Gascó y cuéntanos un Ujú. poquito quién eres, por qué hoy tenemos esta charla. Bueno, me llamo Juanjo Gasco, soy fisioterapeuta, experto en psiconeuroinmunología y bueno, además pues juego con la experiencia personal, ¿no? De contar con más de 22 años ya de trasplante renal, ¿no? Yo ya nací con una malformación congénita en la vejiga, pues que en el año pues 82, 83 los médicos no supieron solventar y bueno, pues terminó en una insuficiencia renal crónica, terminé orinando en dos bolsitas y pues con el tiempo esa insuficiencia renal fue en progreso hasta que a los 16 años entré en diálisis y 7 meses después pues llegó el trasplante, ¿no? En medio de todo eso, bueno, hay un montón de cirugías, ingresos hospitalarios, tratamientos médicos y bueno, pues como no, pues una infancia y una adolescencia pues que no son nada favorables para lo que un niño o un adolescente deberían de vivir, ¿no? O deberían de haber vivido, ¿no? Poco tiempo después del trasplante todo pareció ir mejor, pero cuando tenía 22, 23 años, delante mío un amigo falleció y eso pues hizo que todo lo que había yo tratado de esconder de mi infancia, de mi adolescencia, pues explotara eh, como una burbuja, ¿no? En aquel momento yo recurrí a familia y médicos y bueno, pues en mi familia pues no terminé de encontrar el apoyo que yo necesitaba en ese momento y en los médicos pues tampoco, ¿no? Porque ellos se dedicaron a medicarme, ¿no? Ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, 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 ¿no? Entonces llega un momento en el que toqué fondo, ¿no? Tomando casi 60 pastillas al día, que se dice pronto, y llegando a pesar casi 100 kilos. En aquel momento, pues, decidí que algo tenía que cambiar, ¿no? Decidí, como yo llamo, ¿no? Empezar el camino del guerrero, ¿no? O empezar el camino del empoderamiento personal, ¿no? Empezar a escuchar qué es lo que quería mi cuerpo y qué es lo que quería mi mente y dejar de escuchar pues, lo que me decían las voces externas, ¿no? Entonces empecé a buscar información. Con esa información yo empecé a recuperar mi poder, empecé a plantarle cara a los médicos, empecé a plantarle cara a mi familia, empecé a plantarle cara a mi entorno, empecé a saber cómo tenía que hacer para tratar de reducir medicación, para tratar de disminuir peso, para tratar de encontrarme física y mentalmente mejor de lo que estaba en ese momento. Y bueno, pues eso es un camino muy largo, ¿no? En el cual, bueno, pues podemos ahondar a lo largo de esta charla, ¿no?
pero al final me ha llevado al punto pues en el que estoy ahora, ¿no? Con 39 años, únicamente tomando los inmunosupresores y bueno, no dependo absolutamente ni de médicos ni de familia. Ellos cogestionan la vida o cogestionan la salud junto conmigo, ¿no? Es decir, me considero un cogestor de mi salud en el cual yo siempre soy el que tomo la última decisión en base a sus consejos, ¿no? Tanto por parte de familia, que obviamente tienen consejos muy buenos, como por parte de médicos, ¿no? Pero siempre teniendo yo el poder, ¿no? Y teniendo yo la última decisión, ¿no? Porque ya vi en su momento lo que las decisiones del entorno a dónde me llevaron. Claro, has tomado pues eso, un papel activo, ¿no? En tu salud desde la experiencia y también Uh -huh. motivado pues por ese sufrimiento, ¿no? Que tuviste en la infancia y en la adolescencia. Y nos comentabas al principio una palabra que me cuesta mucho pronunciar, psiconeuroinmunología, que es un poquito el camino que has tomado para este empoderamiento. Cuéntanos así brevemente pues qué es, ¿no? Para quienes nos siguen, que sepan un poquito cuál es esta vía. Mira, te comento, la psiconeuroinmunología al final, bueno, es el final de mi camino, no fue el inicio, ¿no? El inicio de mi camino pues fue como todo el mundo creo cuando empieza a buscar soluciones a sus problemas, ¿no? Y yo fui el primero de ellos, ¿no? Que caí en ese error, ¿no? En buscar, siempre tendemos a buscar soluciones simples, ¿no? Somos muy simplistas, ¿no? Es decir, E inmediata, ten, ¿verdad? inmediatas, exacto. ¿Tengo colesterol alto? Me tomo una pastilla. ¿Tengo el colesterol alto? Pues bueno, tal vez me puedo tomar una estatina o voy a que el médico me recete una estatina, pero aparte de eso, empiezo a hacer ejercicio, ¿no? Pero realmente la solución a los problemas es muy compleja, ¿no? Porque es la suma de muchísimos factores. Cualquier problema que nos podamos encontrar, sobre todo y centrándonos en la enfermedad renal, son problemas multifactoriales, ¿no? Es muy difícil encontrar un problema que se deba a una única cosa, ¿no? A una única causa, ¿no? Entonces, la solución también tiene que ser multifactorial, ¿no? La psiconeuroinmunología, como su nombre indica, estudia el ser humano en su conjunto, ¿no? Estudia la parte psíquica, la parte psicológica, la personalidad del paciente, estudia también lo que es el entorno del paciente, familiar, laboral, social, estudia la parte nutricional y estudia también la parte física y ambiental. Desde la parte física, pues obviamente cómo está desde el punto de vista físico y desde la parte ambiental a qué contaminantes está expuesto esta persona, ¿no? Por ejemplo, puede estar muy expuesto, si vive en una ciudad muy contaminada, pues puede estar muy expuesto a plomo, ¿no? Por el humo de los coches, o si trabaja, por ejemplo, en una industria textil, puede estar expuesto a muchos contaminantes plásticos o, por ejemplo, si es una persona que consume mucho pescado de gran tamaño o lleva empastes de mercurio, ¿no? Pues puede estar contaminado por mercurio, ¿no? Entonces, la psiconeuroinmunología lo que hace es tratar a la persona en todo su conjunto, porque ya te digo que normalmente no existen nunca soluciones fáciles ni remedios simples a los problemas de salud. Y si hablamos de salud renal, menos aún. Exacto, pues es muy abarcador. Bueno, muy abarcadora la disciplina de la psiconeuroinmunología, veo. Y a ti Sí, te está tratamos. funcionando y también, pues, ¿dónde trabajas? Porque estás, pues, también dando a conocer esta disciplina a otros trasplantados renales o personas con enfermedad renal crónica. Exacto, yo trabajo en la Clínica de Salud Integrativa Alejandro Sanz, que estamos en Alberique, en Valencia. Independientemente de que nuestra sede presencial, ¿no?, esté en Alberique, Valencia, yo tengo, por ejemplo, pacientes de Alemania, México, Asturias, Madrid, Barcelona, de muchas partes, no solo de España, sino del mundo, ¿no? Bueno, lo que quiero transmitir es que las sesiones de psiconeuroinmunología se pueden hacer también en formato online, no es preciso que se hagan en formato presencial, ¿no? Y la psiconeuroinmunología trata de abarcar mucho, obviamente no lo abarca todo, ¿no? Yo siempre lo que trato es de cogestionar la salud junto con los nefrólogos, ¿no? Es decir, en mi caso yo sí que cogestiono mi salud con mi nefrólogo, ¿no?
a veces me cuesta mucho, ¿no?, gestionar, ¿no?, o llegar a acuerdos con él o con ella, dependiendo de quién tenga en ese momento, porque a veces tenemos, obviamente, pues opiniones distintas, ¿no? Pero yo dejo que me argumenten, que me hablen, y yo luego escucho y al final decido qué es lo que quiero hacer, ¿no? Afortunadamente cada vez hay más nefrólogos que están más abiertos al campo, no solo de la psiconeuroinmunología, ¿no?, sino que se están dando cuenta que la alimentación es importante en el trasplantado renal o en el enfermo renal en sí. Mira, Que, precisamente me preguntaba ahora Marian sobre la alimentación, ¿no? Sobre sus sí, efectos. ahora comentamos si quieres un poquito. El ejercicio es importante en el enfermo renal, el entorno que rodea al enfermo renal es importante y la personalidad, trabajar la personalidad, los traumas de la infancia, bueno, el proyecto sentido, los traumas de la adolescencia, etcétera, etcétera, también es muy importante, ¿no? Igual como trabajar la parte ambiental, ¿no? El enfermo renal es un conjunto de factores que lo llevan en determinados momentos a tomar determinadas decisiones, ¿no? Y esas decisiones están influenciadas muchas veces por errores o por aciertos, ¿no? Lo que tratamos desde la psiconeuroinmunología es que las decisiones que tome el paciente estén basadas más en aciertos que en errores, ¿no? Es decir, yo puedo someterme, yo puedo estar a favor o en contra, por ejemplo, de una biopsia renal, ¿no? Por ponerte un ejemplo simple, ¿no? Pero yo tengo que saber desde dónde estoy diciendo o desde dónde me estoy oponiendo a la biopsia renal, ¿no? Me estoy oponiendo desde el miedo a entrar en un quirófano, a que puedan salir algunas cosas mal, a la recuperación que hay posterior, a que mi empresa no acepte que yo pueda estar de baja una semana, 10 días, 15 días, un mes que necesite yo para recuperarme de la biopsia, a no marear, por ejemplo, a mi entorno, ¿no? Porque, claro, yo soy una persona y tengo que marear a mi entorno si voy a estar ingresado, etcétera, etcétera. O lo estoy haciendo desde el empoderamiento personal, que significa, sé que ahora mismo no necesito una biopsia por este motivo, porque esta información que trata de obtener el médico con una biopsia se puede obtener por otros medios, o tal vez si es un parámetro que no se ha disparado en exceso, es probable que yo sé qué ha sido, me puedo haber pasado con el deporte, me puedo haber tomado un suplemento que no me debería de haber tomado o una infusión que no me debería de haber tomado, imploro mea culpa, pero no pasa nada, ¿vale? Y tal vez repitiendo una analítica en 10, 15 o 20 días, el problema se ha solucionado y no se necesita la biopsia. O sí, no lo sé, ya veremos cuando se haga la segunda analítica qué es lo que sale, ¿no? Pero se Y trata de que el paciente tenga para adquirir esta información. información, con qué herramientas cuenta una persona con enfermedad renal crónica? O tú, pues, ¿cómo las has conseguido? ¿Ha sido un largo camino? ¿Están disponibles? ¿Esto es fácil o es un Para recorrido nada es fácil. complicado? Para nada es fácil. Si por algo se caracteriza la enfermedad renal, y yo creo que también, bueno, y el post-trasplante, es por una falta de información absoluta, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era más pequeño, pues obviamente mi madre o mi padre, principalmente mi madre, ¿no? Era la que gestionaba mi salud o la que cogestionaba la salud junto con el médico, ¿no? Principalmente gestionaba al médico y mi madre obedecía, ¿no? Que era lo que se hacía antes, ¿no? Se solía poner siempre al médico allá arriba, ¿no? Algo que también hay que cambiar, ¿no? Un de tú a tú, ¿no? Pero bueno, cuando yo ya crecí, me di cuenta de este rol y le dije a mi madre que ya no quería que volviera conmigo jamás a consulta, ¿no? Que iba a gestionarlo yo, pero obviamente iba a gestionarlo yo a mi manera, ¿no? Yo recuerdo el post-trasplante, claro, ya tenía 17 años, tenía una mayor conciencia y un mayor conocimiento, ¿no? Y en el post-trasplante no te dan información, ¿no? Yo la única información que recibí fue una lista de la medicación que me tenía que tomar, a las horas que me tenía que tomar la medicación y ya está. Pero realmente no se me habló de estilo de vida. Y si se me habló de algo de estilo de vida fue para prohibir. No hagas deporte, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas, ¿no? El post-trasplante con 17 años es durísimo, ¿no? En mi caso, en aquella entonces, no sé si actualmente se sigue haciendo igual,
Me aislaron durante 3 meses, no podía ir al instituto, no podía ir a cines, estaba en casa, eso sí, pero no podía ir a ningún sitio. Entonces, claro, te sacan del mundo social en el que tú vives. Claro, yo ahora mismo con 39 años eso lo puedo asumir y lo puedo aceptar, ¿no? Además, hoy en día pues tenemos herramientas como esta, ¿no? Que me permiten conectarme con otra gente, esté donde esté, a la hora que yo quiera del día, verla, charlar y tener una relación social que no es la que yo deseo, pero bueno, es una buena relación social, ¿no? En Pero hace aquella 20 entonces años ni la sociedad estaba preparada y mucho menos tú con 17 años. que va, fue durísimo, te lo digo en serio, fue absolutamente muy duro. Entonces yo empecé a buscar información. El problema de la información también es que la información buena hay que saber desgranarla, hay que saber buscarla, ¿no? Y también, por desgracia, mucha de ella no está en español, está en inglés, ¿no? Eh, no es fácil encontrar información buena, ¿no? Es decir, por ejemplo, a nivel de bibliografía, a nivel de libros, yo no he encontrado ningún libro, ninguno, ¿vale? Bueno, encontré uno recientemente que hable sobre alimentación renal, pero desde un punto de vista bastante actualizado, ¿no? Que no sea el típico remojo y la doble cocción, ¿no? Algo mucho más actual, ¿no? No encontré nada a nivel de libros, ¿no? Encontré libros de nutrición de otros temas y a partir de ello ya hice una traducción, digamos, a la enfermedad renal, ¿no? Yo lo que sí que empecé es a buscar en bases de datos, ¿no? Principalmente en PubMed, ¿vale? Que PubMed es una base de datos con un montón de estudios científicos. Lo que pasa bueno, es americano, lo que pasa claro, tienes que saber desgranar. Si yo tuviera que decir una página, aunque esté en inglés, cuya información me gusta muchísimo, es la página de la Kidney Foundation, la American Kidney Foundation, ¿no? Para Mm. mí es, aunque está en inglés, sí, si te instalas, si te lo bajas en el ordenador y en el móvil también, y te descargas el Google Chrome, también te lo traduce automáticamente, ¿vale? Está Es muy una bien. herramienta que yo normalmente trato de leer en inglés porque me gusta, ¿vale? Pero los días que no tengo, que quiero leer deprisa, busco automáticamente el traductor y ya está, ¿vale? Pero es una herramienta muy buena, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay que saber, obviamente, buscar estudios científicos y saber, tienes que dedicarle muchísimas horas para tener una idea, ¿no? Porque muchos estudios científicos se contradicen entre sí, ¿no? Entonces, tienes que leer mucho, aplicar y a partir de ahí, pues bueno, ya luego ya sacarás cuál es tu idea y tu contexto, ¿no? Cuál es tu idea sobre ese tema. Pues sí, es un trabajo a largo plazo, ¿eh? Te ha Es un trabajo tomado muy largo. años. Muchísimos años. Yo llevo, puede parecer una exageración, ¿no? Es lo que voy a decir ahora, incluso yo creo que en ocasiones he rozado el friquismo también, ¿no? Pero yo vengo a leerme aproximadamente, yo vengo a dedicarle a la lectura unas entre 10 y 15 horas semanales. Y eso lo vengo haciendo desde hace 6 o 7 años. Pues ahí tienes un máster. Hay muchas horas, realmente hay muchas horas invertidas en búsqueda, muchas horas porque claro, 10 15 horas semanales se hacen duros en el sentido de que todos tenemos un trabajo que ya le tienes que dedicar unas horas, eh, tienes que luego que dedicarle un tiempo a la familia. Entonces, bueno, al final siempre hay algo que cojea un poco, ¿no? Para tener que sacar tiempo, pero se necesita, ¿no? Yo en aquel momento, cuando me di cuenta, ¿no? Que mi madre realmente no era la cogestora de mis alumnos, sino que mi madre era a modo de sirvienta de los médicos, ¿no? Vamos a llamarlo así para que se entienda, ¿no? Yo sí, mi propuesta, mi auto exigencia, ¿no? Que siempre me he hecho es poder hablar a los médicos de tú a tú, ¿no? Claro, para hablar de tú a tú a los médicos tienes que hablarles en el mismo idioma, ¿no? No puedes hablarles en un idioma diferente, ¿no? Y un médico, para ser médico, lleva muchos años de estudio, ¿no? Lleva muchas horas detrás, lleva una experiencia personal, lleva también un sacrificio, ¿no? Y si realmente tú quieres conseguir lo mismo que él tiene, tienes que hacer algo similar, ¿no? Para poder hablarle de tú a tú al médico. No es fácil, ¿eh? Yo insisto en que... Y luego tienes que contar también los factores emocionales, ¿no?
porque no es lo mismo tratar la salud de otra persona que tratar tu salud, ¿no? No es lo mismo que tú entres a la consulta de un médico y el médico te esté diciendo ya, te vamos a realizar una biopsia que automáticamente los ejes de estrés se disparan y tienes... Claro, ¿cómo gestionas eso y cómo hablas en ese momento con él para tratar de decirle, bueno, calma, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? Enséñame la analítica, dime qué pasa, ¿por qué me quieres hacer la biopsia? ¿No hay otra forma de obtener esa información? ¿No es mejor que nos esperemos? ¿Por qué crees que ha ocurrido eso? Quiero decir, son tantas las cuestiones que tienes que contestar en un momento que lo que tienes que hacer es mentalizarte, ¿no? Calmar la mente, ¿no? Porque si no, puedes atropellarte y puedes tomar, insisto, decisiones que luego pues no vayan en favor de tu salud. Mira, nos comenta Marian, ¿no? Porque siempre, Ignacio siempre dice que ha estudiado en defensa propia, ¿no? Y ahora tus palabras le recordaban esta frase que él dice muy a menudo. Porque Pues uno mira, no busca había ver. concepto, me encanta. Pues ala, la puedes adoptar, te la cedemos. Pues bueno, La quizá esto verdad es que es un poquito abrumador porque a lo mejor algunas de las personas que nos están siguiendo hoy no tienen esas 15 horas a la semana para dedicar a la lectura o esa voluntad, ¿no? O el mismo deseo. Pero entonces les vamos a dar una buena noticia, que es que a partir del próximo mes, más o menos, empezaremos a compartir pequeñas dosis de información en forma de post en Insta sobre lo que es PNI renal, ¿no? O psiconeuroinmunología, para ir entendiendo un poquito y ahondando en esto que es tan profundo y aprovechando un poquito pues este trabajo que has hecho durante años para facilitárselo un poquito, ¿eh? Y que todos podamos entender qué es y cómo irlo aplicando poquito a poco en nuestra vida a través de la alimentación, bueno, pues de los hábitos, ¿no? Que es un poquito lo que queremos complementar con la medicina tradicional a través de los hábitos saludables, pues una mejora de la salud y de la calidad de vida, que es lo que todos buscamos en definitiva. Y hoy uh-huh. queríamos hablar de algo que nos planteabas, ¿no? Que puede ser un poco, al menos nos sorprende, ¿no? Porque tú dices que tomar inmunosupresores no es lo mismo que estar inmunosuprimido. ¿Cómo se come esto? Bueno, sí, vamos a explicarlo porque hay que relativizarlo, ¿no? A ver, el titular está hecho para captar la atención, luego hay que relativizar lo que dice el titular. No significa que tomar inmunosupresores no diga que no estás inmunosuprimido. Obviamente hay una parte de inmunosupresión química, ¿no? Que se debe a la toma de inmunosupresiones de forma regular después de un trasplante, ¿no? Pero lo que las personas no saben es que debido a unos malos hábitos de vida, ¿vale? Que también se produce inmunosupresión. De hecho, nosotros en consulta todos los días vemos a gente que está más inmunosuprimida que una persona que toma inmunosupresores por su estilo de vida. Es decir, personas que viven continuamente estresadas, personas muy inflamadas, personas muy obesas, personas que se alimentan fatal, personas que viven en un ambiente tóxico, personas que no se empoderan, que no toman las riendas de su vida, personas que tienen trabajos peligrosos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo ocurre muchas veces, igual tú tendrás algún ejemplo cerca, ¿no? ¿No conoces, por ejemplo, gente que no, por ejemplo, no cae enferma únicamente que cuando se va de vacaciones? ¿No hace una fiebre, por ejemplo, cuando va de vacaciones? Pues es por eso. La fiebre en sí es una respuesta del sistema inmunológico. Si no hay energía, el sistema inmunológico no puede responder con una fiebre, ¿no? No estoy diciendo que haya que dejar la fiebre a su aire, tampoco estoy diciendo eso, ¿no? Pero hay que matizar que la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es la respuesta del sistema inmunológico frente a una agresión de un patógeno, en este caso, ¿no? La fiebre siempre trata de atacar a un patógeno, ¿no? Lo cual hay gente que vive durante todo el año tan estresada que cuando llega el momento de las vacaciones automáticamente empieza a tener fiebre o empiezan a tener diarreas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque su cuerpo está tan intoxicado que cuando paran es cuando realmente su cuerpo es capaz de poder desintoxicar. Y esto ocurre muchísimas veces, ¿no? Por lo tanto, no es que tomar inmunosupresores signifique que no estás inmunosuprimido, simplemente lo que insisto y siempre digo a los enfermos renales y a los trasplantados es
estás inmunosuprimido de forma química, haz la otra parte muy bien para que todo aquello que pone en los prospectos de los inmunosupresores y que tanto miedo le hemos tenido durante tantos años, ¿no? Como aquello de infecciones graves, cáncer, cáncer de piel, etcétera, etcétera, que no llegue. Eso es lo que significa el título de esta. Bueno, fue una Permíteme que haga charla. un paréntesis porque José nos pregunta sobre qué opinas sobre la vacuna del COVID. No sé si le quieres dar atención a esta pregunta ahora o si quieres después, pero que no se nos pase, que nos lanzan Sí, ahí lo puedo. una pregunta para ti. A ver, yo ahora mismo no soy partidario de poner la vacuna ni en enfermos renales ni en trasplantados renales, ¿vale? Ahora mismo la vacuna de ARN mensajero, que es la que en principio nos quieren vacunar, la de Pfizer o la de Moderna, son vacunas que no está demostrado con evidencia científica, ¿vale? Que sean seguros en enfermos renales y trasplantados. No estoy diciendo que no lo sean, ¿vale? Digo que no hay un estudio hecho con enfermos renales y trasplantados que demuestre que es seguro, ¿vale? Y sobre todo, no se ha demostrado qué efectos puede tener a largo plazo, sobre todo en los enfermos, en los trasplantados renales, ¿vale? Porque ya hubieron anteriores vacunas, ¿vale? Que aumentaron el número de anticuerpos antidonantes, o sea, que crearon algún tipo de rechazo, ¿vale? Pero bueno, eso por un lado. Y luego, otro dato que quiero dar como tranquilizador, ¿no? Es decir, eh, aunque se insista muchas veces en que los enfermos renales y trasplantados somos personas de riesgo frente a COVID, hay que relativizar esta afirmación, ¿no? Es decir, tenemos que entender que la mayoría de enfermos renales y trasplantados son personas mayores con otro tipo de comorbilidades, ¿no? Es decir, se sabe que si quitamos la enfermedad renal, factores de riesgo para problemas por COVID, problemas graves por COVID son ser mayor de 65 años, obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero principalmente estas cuatro, ¿no? Obviamente, frente a los mayores si tenemos más de 65 años, pues no podemos hacer nada, pero sí que podemos hacer frente a la diabetes, sí que podemos hacer frente a la obesidad y sí que podemos hacer frente a la hipertensión. Es decir, hay estudios que demuestran que si eliminamos la edad, si lo que hacemos es poner los enfermos renales por edad, ¿vale? Realmente no hay diferencia. No hay diferencias entre las respuestas inmunológicas de enfermos renales y trasplantados menores de 65 años y mayores. No hay entre enfermos renales y sanos. No existe esa diferencia. Con lo cual, si eres joven, tienes una enfermedad renal y estás trasplantado, mi recomendación es que no te pongas la vacuna. Si tienes comorbilidades o eres mayor de 65 años, bueno, pues plantéate. Claro, ¿no? Ujú. Bueno, también nos pregunta por aquí si recomiendas el mindfulness y el yin yoga en personas con RC, yin yoga suave. Vamos, pero por supuestísimo que sí, ¿eh? Por supuestísimo, pero por supuestísimo que sí. Yo practico el yoga, no de forma diaria, ¿no? Pero sí que me gusta mucho el yoga, lo practico de forma habitual y tengo diferentes herramientas para trabajar el mindfulness, ¿no? Me encanta. Bajar los niveles de estrés se ha demostrado que incluso pueden llegar a disminuir los niveles de creatinina en sangre, ¿no? Es decir, hubo un estudio en Brasil creo que fue en el año 2017, en el cual se hacía un trabajo espiritual, pero espiritual bien entendido, ¿no? Con mindfulness, con yoga, con atención plena, etcétera, etcétera. Y se demostró que en enfermos renales, después de 12 meses trabajando el yoga y la atención plena, se disminuía de forma a veces considerable, ¿no? Pero que era significativa la disminución que había de creatinina, de urea y los niveles de estrés, obviamente, y la calidad de vida de esos enfermos. Muy bien, José nos aclaraba eso, que su pregunta era pues porque se está hablando un poquito ahora, ¿no? De la vacuna después del trasplante y, bueno, de nuevo quizá lo que comentábamos antes, ¿no? Que hay vacíos de información importantes que dan Hay desconcierto. muchos vacíos, ¿no? Hay muchos vacíos de información.
A ver, no se trata de no poner la vacuna, se trata de esperar. La respuesta mejor que no ponerse la vacuna es esperar. Esperar a que haya realmente unos resultados que demuestren que en trasplantados renales y en enfermos renales pues es eficaz, es segura y realmente nos proteja frente a COVID. Simplemente es eso, es esperar. Yo creo que van a ser que sí. Insisto en que creo que los resultados van a ser positivos. Pero, ostras, yo prefiero ir con cautela, ¿no? Ujú. Muy bien. Y cuéntanos un poquito entonces, aparte de lo que comentabas, ¿no? Del mindfulness y el yoga, ¿qué otras acciones así prácticas, ¿no? Que se puedan aplicar en el día a día, recomendarías para enfermos renales y trasplantados para reforzar bueno, lo que causan los inmunosupresores, ¿no? Para poder reforzar el sistema inmune. Mira, hay dos cuadros que se dan en los enfermos renales, en la mayoría de ellos, y que se pueden tratar de una forma muy simple, ¿no? Que son, por un lado, la resistencia a la insulina y, por otro lado, la inflamación de bajo grado, ¿vale? ¿Qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es un estado de prediabetes, ¿vale? No es preciso que ya sea diabético. Es un estado de prediabetes en el cual la insulina que segrega tu páncreas no puede abrir la llave para que la glucosa entre dentro del músculo, ¿no? O dentro de las células, ¿no? Con lo cual la glucosa tiende a quedarse en sangre y eh, eh, tiende a no ser utilizada como en el metabolismo, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la cual tenemos una alimentación con una elevada alta carga glicémica, ¿no? Que llamamos nosotros, ¿no? Que es una alta carga glicémica, son alimentos, pues son la típica alimentación occidental, muy rica en bebidas azucaradas, muy rica en ultraprocesados, en procesados, muy rica en cereales, sobre todo en el trigo, que tiene una alta carga glicémica, el arroz, la patata también tienen una alta carga glicémica, ¿no? También porque vivimos en una sociedad muy sedentaria, ¿no? Si ese azúcar, esa glucosa que yo ingiero, yo la utilizo, no se genera resistencia a la insulina. En cambio, si yo me alimento mal y además no me muevo, obviamente voy a generar una resistencia a la insulina, ¿no? Y por otro lado, como te comentaba, tenemos la inflamación de bajo grado, ¿no? La inflamación de bajo grado es una respuesta inmunológica crónica en la cual el sistema inmunológico está continuamente hiperactivado. Está continuamente hiperactivado porque está detectando de forma continua en sangre o en el intestino sustancias o complejos que no deberían de estar allí, ¿no? Entonces, tenemos que disminuir tanto la resistencia a la insulina como la inflamación de bajo grado. Dos herramientas muy básicas. Uno, ejercicio. El ejercicio es básico. El movimiento de forma regular es necesario en todo enfermo renal y trasplantado, ¿no? Y habría que añadir algo que no se suele añadir, que parece que ahora ya se está añadiendo gracias a, por ejemplo, a asociaciones como Transplant, que lo están ya introduciendo también en su metodología, y otros profesionales como por ejemplo está Mario Redondo, que se dedica a trabajar ejercicio en personas, en pacientes oncológicos, ¿no? Y que han introducido el ejercicio de fuerza, ¿no? Hay que mejorar la masa muscular, hay que mejorar la sarcopenia, ¿no? Hay que combatir la sarcopenia. Es decir, la baja masa muscular es uno de los mayores predictores, no solo de mortalidad, de eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, etcétera, etcétera, sino que la falta de masa muscular es uno de los mayores predictores de lo que hemos comentado antes, resistencia a la insulina e inflamación de bajo grado, con lo cual el ejercicio de fuerza, adaptado obviamente a cada persona, ¿no? No se le puede pedir lo mismo a un hombre de 30 años que a una mujer de 60 años, es obvio, pero hay que introducirlo, hay que mejorar la masa muscular. Eso, por un lado, es muy, muy básico y ya Eso te insisto iba en a que... comentar ahora, Juanjo, porque con el ejercicio, claro, es algo muy amplio, ¿no? Y he sabido que es súper necesario y muy saludable. Ahora ya casi, bueno, está aceptado. Pero
¿por dónde empezamos, ¿no? Porque aquí hemos visto a veces personas que hacían mucho ejercicio y entonces cuando llega el diagnóstico de enfermedad renal o cuando llega el trasplante, no pueden hacer las mismas cosas que hacían. O todo lo contrario, personas que nunca han hecho ejercicio o actividad física. ¿Cómo empezar? ¿Cómo hacer un programa que sea positivo y no sea contraproducente? ¿Qué recomiendas? Son dos casos distintos, obviamente, ¿no? Los que me acabas de comentar, el que hacía ejercicio Los y luego se le extremos. diagnostica una enfermedad renal y el contrario, ¿no? Yo soy del caso 2, ¿no? Yo era una persona que ya nací con una enfermedad renal, realmente yo de pequeño y de adolescente nunca practiqué deporte como tal, sí que me movía como el resto de niños, ¿no? El resto de jóvenes, pero realmente yo no practiqué nunca deporte, ¿no? Yo empecé a practicar deporte después del trasplante, ¿no? Entonces, claro, son indicadores distintos, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, lo primero, tienes que hacer lo que te guste. Es lógico, ¿no? Partiendo de la base de que tienes que hacer siempre lo que te guste. Tienes que encontrar un deporte que vaya contigo. Claro, por ejemplo, aquí en Valencia, pues es muy difícil, por ejemplo, practicar el esquí, ¿no? Igual como, por ejemplo, en Pirineos, pues tal vez sea difícil practicar otro tipo de deportes como la natación, que aquí lo tenemos pues muy, muy fácil, ¿no? Es decir, lo primero es buscar algo que te guste. Segundo, que lo puedas practicar de forma regular. Mi recomendación suele ser siempre, al menos, si no todo el deporte que hagas, una gran parte del deporte que hagas que sea al aire libre. ¿Vale? Y más en el contexto de pandemia en el que estamos ahora, ¿no? Es decir, estar en sitios cerrados, pues sabemos que aumenta el riesgo de contagio, ¿no? Con lo cual, pues bueno, si estás en un sitio al aire libre, no solo te estás evitando ese riesgo, sino que además te estás beneficiando de la práctica de deporte al aire libre, como puede ser tomar el sol, aumento de los niveles de vitamina D, que también sabemos que son muy importantes de los enfermos renales y que todos los enfermos renales están por debajo del rango, ¿vale? Absolutamente todos. Y además del contacto con la naturaleza, ¿no? Para mí esa sería la forma de empezar. Otra forma, ¿vale? Bueno, una vez que tú ya tengas claro qué es lo que quieres hacer, yo lo que suelo recomendar es que se pongan en manos de un licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte para que te puedan orientar, porque lo primero que deberías de hacer es hacer una buena valoración de tu estado físico actual, ¿no? Una prueba de esfuerzo, una prueba de fuerza, una prueba de resistencia, a ver realmente cómo estás y a partir de ahí, pues, marcarnos unas metas realistas, ¿vale? Que es lo que suele ocurrir, muchos de los errores que suelen ocurrir, ¿no? El no marcar metas realistas, ¿no? Pero marcar metas realistas y empezar a trabajar poco a poco y con objetivos claros y que no sean objetivos muy a largo plazo y que no sean objetivos muy grandes, ¿no? Yo siempre apuesto por el pasito a pasito más que por el gran reto, ¿no? No soy muy de grandes retos, ¿no? Me gusta más el pasito a pasito, ¿no? Mejor Y eso, muchos bueno, pocos que pocos muchos, que decía sí, nuestra abuela. y vivimos en una sociedad muy competitiva, ¿no? Muy de grandes retos, de voy a levantar tanto peso, o voy a subir tal montaña, o voy a hacer tal cosa, ¿no? El enfermo renal se tiene que mentalizar que el deporte es para estar bien, ¿vale? Si por tus condiciones físicas te puedes permitir, que hay que lo hace, ¿no? Realizar un Ironman o realizar una ruta en bicicleta de 150 o de 200 kilómetros o eh, por ejemplo, pues no sé, una carrera, una maratón, no sé. Y habrá gente que únicamente su propuesta va a ser estar bien, no sé, hay muchas maneras de verlo, ¿no? Yo nunca he sido competitivo en el deporte y bueno, creo que no lo voy a hacer. Yo siempre me he guiado por las analíticas, ¿no? Si las analíticas marcan que todo funciona bien y que yo me encuentro bien a nivel físico, pues todo va genial. Muy bien. Mira, nos preguntaban también, aparte que algún comentario más sobre la vacuna, que nos comentaba Maro, que ha leído Ujú. pues que la vacuna Sinopharm, si lo digo bien, está inactivada, parece más segura para trasplantados. Bueno, y también nos No la pregunta, conozco. yo lo desconozco, pero bueno, es bueno para informarnos, ¿no? Tenemos ese apunte Ujú. ahí. Nos Tenéis que preguntaban, pensar.
hay que pensar que aquí en España ahora mismo hay tres únicamente aprobadas, ¿no? Que son la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca. Pfizer y Moderna es ARN mensajero y la de AstraZeneca es un vector, no tiene nada que ver con virus atenuados. En principio sí que se pueden poner en enfermos renales y trasplantados, insisto. No estoy diciendo que no sean buenas ni que sean contraproducentes, no, no es un mensaje alarmista, simplemente es un mensaje de precaución. Ujú. Vamos a esperar a que saquen un resultado, un estudio en el cual demuestren que son efectivas y seguras en trasplantados renales y en enfermos renales y qué respuesta inmunológica existe. Ya está, simplemente eso. Ujú. Queda claro. También nos preguntan sobre el ayuno intermitente. ¿Qué, Buah. qué dirías? ¿Qué opinas? Está muy de moda, ¿eh? Sí, a ver, insisto en lo que siempre digo, no, no es una moda el ayuno intermitente, ¿vale? Es una herramienta terapéutica muy, muy válida, pero que no es adecuada para todo el mundo. Que esa es la diferencia, ¿no? Es decir, una persona, por ejemplo, yo practico el ayuno intermitente de forma habitual, ¿vale? Un ayuno intermitente 18-6, que ahora comentaré cómo se hace, eh, pero no todo el mundo está capacitado para hacer un ayuno intermitente, del tipo que sea, o 18-6, o 12-12, o 24 horas, o 48, o incluso más, que hay por ahí gente que lo ha hecho de más, ¿no? Pero independientemente de eso, si separamos la enfermedad renal, ¿vale? Yo, por ejemplo, a una persona que esté en enfermedad renal crónica etapa 4, etapa 5, prediálisis o diálisis, jamás le recomendaría un ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque se sabe que estas personas, por las restricciones nutricionales ya que tienen un bajo aporte de proteínas y de otros nutrientes. No se puede restringir más, al revés. Yo en mis pacientes que tengo en diálisis les recomiendo que aumenten las ingestas, ¿no? Sobre todo la ingesta de proteína, ¿no? ¿Por qué? Porque parece ser que una sesión de hemodiálisis de 3 horas y media o 4 horas, lo que digamos que a nivel de energía equivale a una comida diaria, ¿vale? Yo siempre insisto incluso a mis pacientes que la comida antes de la diálisis, dependiendo del horario que tengan de diálisis, ¿no? Que sea fuerte, que sea potente, que no se preocupen por eso, que no pasa nada, ¿vale? Que luego se van a limpiar la sangre, aunque ingieran un poquito más de fósforo o un poquito más de potasio, no pasa nada. Hay que saber regularlo, ¿no? Y luego, el ayuno intermitente, pues obviamente no está recomendado para personas con trastornos de la alimentación, es lógico, que yo creo que precisamente creo que son las que más practican esto, por eso está en declive, ¿no? El hecho porque se hace muy mal. El problema del ayuno intermitente es que las personas suelen iniciar el ayuno intermitente sin saber qué es el ayuno intermitente y sin ni siquiera saber si el ayuno intermitente está hecho para ellos o no está hecho para ellos, ¿no? Pero bueno, pongamos una persona como yo, de 39 años, con un trasplante renal estable, con unos marcadores analíticos X, ¿vale? Y sin trastornos de alimentación, ¿vale? ¿Puede practicar el ayuno intermitente? Sí. ¿Cómo empezamos el ayuno intermitente? Dependiendo del punto en el que estás ahora. Es decir, si tú estás realizando las 5 comidas al día, puedes empezar a bajar a 3 comidas al día. Nunca recomiendo que sea un paso fuerte, ¿no? Puedes pasar de las 5 a las 3, desayuno, comida, cena, ¿no? Y estás así, pues por ejemplo, puedes estar un mes, mes y medio, 2 meses con las 3 comidas al día. Cuando quieras empezar a hacer un ayuno, por ejemplo, 12-12 o 18-6, que significa 18 horas sin comer, 6 horas entre comidas, ¿vale? Lo que puedes hacer es planteártelo un día únicamente, por ejemplo, en fin de semana, que es mucho más flexible, que estás en casa, que no hay estrés, que no tienes requerimientos de energía tan grandes, ¿no? Como entre semana, que sí que vas a trabajar, y pruebas a ver cómo te va. Se ha demostrado, con evidencia científica además, que el ayuno intermitente mejora la diabetes, mejora la resistencia a la insulina, mejora la inflamación de bajo grado también, que hablábamos antes de ambas, ¿no? Mejora el perfil lipídico, tanto de colesterol como de triglicéridos. Mejora la calidad del sueño, la secreción de melatonina,
mejora el estrés oxidativo. Y incluso yo encontré estudios que decían que el ayuno intermitente mejoraba la regeneración del riñón en enfermos renales y trasplantados, sobre todo en trasplantados. Pero tiene que ser bien pautado. No es para todo el mundo el ayuno intermitente. Yo a todos los enfermos renales no les pauto el ayuno intermitente. Nos preguntan cómo compaginar la toma de inmunosupresores por la mañana con el ayuno, ¿no? Tú que has practicado a veces el ayuno, ¿cómo haces para evitar este conflicto? Es, es muy simple. A ver, no sé por qué hay algunas personas trasplantadas que vienen em, con el concepto de que los inmunosupresores se deben de tomar junto con comida. Yo he tenido alguno que me lo ha dicho, junto con comida, o incluso que se les da un protector gástrico ya de base, ¿no? Es decir, de siempre se sabe que si tú, para la mejor absorción de los inmunosupresores se deben de tomar en ayunas. De hecho, se espacian entre las comidas una hora antes, una hora después. Yo personalmente lo que hago es, porque es difícil, ¿no? En una sociedad moderna en la que trabajamos, yo, por ejemplo, tengo un trabajo a jornada partida, tengo una familia, llevo a mi nena al colegio todos los días, tengo que estar pendiente de ella. Quiero decir, no únicamente estoy pendiente de mí, sino que tengo que hacer otras cosas. A veces es difícil, ¿no?, engranar todas las rutinas que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago es, me levanto por la mañana y lo primero que hago es tomarme los inmunosupresores. En ayunas, con el estómago vacío, en agua, ya está. A veces me tomo un café, ¿vale? Pero tenéis que saber que el café sin azúcar, sin nada, no corta el ayuno, ¿vale? Pero si no eres hipertenso, te puedes tomar un café, ¿vale? Pero bueno, con agua, ¿vale? Y luego, eso vienen a ser aproximadamente las 8 de la mañana, ¿vale? Entonces yo, cuando salgo del trabajo a las 8 de la tarde, normalmente me tomo los otros inmunosupresores, ¿vale? 8 y 8. Mientras yo llego a casa, me preparo la cena y tal, pues aproximadamente han pasado unos 3 cuartos de hora que ya me permito, que los inmunosupresores ya están en sangre y puedo comer sin problemas, ¿no? Pero no sé por qué es un error el hecho de comerlo, bueno, con comida los inmunosupresores o la medicación. Yo no lo hago. Y además, yo lo que hago, junto con los inmunosupresores, me tomo también mi suplementación, ¿no? Porque así ya no se me olvida a lo largo del día, ¿no? Con suplementos vitamínicos, omega 3, cúrcuma, que ya iremos hablando en posteriores charlas, ¿no? Pero creo que es muy fácil, poco a poco, ¿no? Engranar todo lo que nosotros tenemos que hacer en el día a día para mantenernos bien y tener una vida como cualquier otra persona. No es difícil. Pues Juanjo, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia y tus opiniones con todos nosotros. Y no sé, me gustaría que nos lanzaras así un mensaje con lo que empezar ya hoy o mañana a practicar esto de reforzar nuestro sistema inmunológico y en la disciplina de la PNI. ¿Qué nos lanzas para hoy? Bueno, pues el estilo de vida, empezar por el estilo de vida es el mensaje principal, ¿no? Eh, Hacer deporte de forma regular, 4 o 5 veces por semana, eh, comer de forma saludable, ¿no? Eliminar todo aquello que sea procesado, ultraprocesado o con una alta carga glicémica y, bueno, tener contacto con la naturaleza, ¿no? Para mí eso es primordial. Si eso puedes empezar ya a hacerlo, creo que ya puedes empezar mucho. Si a partir de ahí puedes apartar una hora, hora y media todos los días para buscar información sobre cómo cuidarte, eso ya es lo que realmente te va a dar el conocimiento y lo que realmente te va a dar el poder, ¿no? Saber qué es lo que estás haciendo. Si me lo permites, Raquel, la gente puede entrar en mi Facebook, yo comparto continuamente estudios científicos y muchas noticias, siempre en relación con la enfermedad renal y con el trasplante, ¿no? Pueden entrar en el Facebook de Juan José Gascó Esparza
y verán que es una página en la cual hay un montón de información y simplemente si se van arriba a la lupita que hay arriba a la derecha, pueden meter un tema en concreto y verán que les sale un montón de posts sobre ese tema, sobre alimentación, sobre ejercicio, sobre suplementación. Hay mucho, realmente llevo muchos años divulgando, ¿no? Y bueno, ahí hay, pues, si la gente se parara a leer todo lo que hay ahí, realmente serían expertos en lo que es PNI renal. Pues muchas gracias, Juanjo. Y también nos dan las gracias los seguidores por aquí y nosotros a ellos por acompañarnos. Colgamos el vídeo ahora mismo para que lo podáis ver cuando queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Estamos en Raquel. contacto. Hasta luego.